Perfecto, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que todo bien después de la semana de exámenes que tuvieron. Espero que ya estén relajados y que estén esperando sus buenas notas, ¿verdad? Eso es lo más importante. Eh, Su servidor, como ya les indiqué en su momento, pues está ya calificado su examen y en unos días van a tener su zona, ¿verdad? Para que vean cómo vamos hasta ahora. ¿Cómo les fue? Pues a la mayoría le fue, digamos que bien. Hay un par de buenas notas por ahí. Hay algunos que están entre 13 y 15, otros entre 10 y 13, y el resto pues abajo de 10, ¿verdad? Entonces, eh, así están las cosas. Pero como yo les decía, claro que es importante hacer los puntos porque pues hay que ganar el curso, pero que su afán no sea el hacer los puntos. Eso se da por añadidura, que su afán sea aprender, repasar los contenidos, que si ven no son tantos, ¿verdad? Porque más es un poco de práctica, un poco de platicar de la realidad, de cómo es el curso realmente ya en una realidad y pues lo poco de teoría que se pueda tener para reforzarlo. Entonces, no creo que sea tan complicado. Así que, eh, ya repito, en unos días van a tener ustedes su zona y van a ver cómo les fue. Y a los que no les fue tan bien, pues a mejorar para el próximo examen, ¿verdad? El segundo parcial, que cuando nos demos cuenta lo vamos a tener a la vuelta de la esquina, ¿sí? Eh, Supongo que el libro que están leyendo, pues estarán ya pues bastante avanzados, ¿verdad? Con la lectura, porque también eso está pendiente para más adelante, está pendiente también la, la realización del único trabajo en grupo que vamos a tener, que lo he venido diciendo, que es una especie de noticiero, pero un poco de una especie de telerevista que vamos a hacer temática, ¿verdad? Entonces, el próximo miércoles aprovecho de una vez acá en los avisos parroquiales para decirles que el próximo miércoles voy a dar las instrucciones de ese trabajo. De hecho, pues siempre van a tener una guía, ¿verdad? Y ahí va a estar lo que van a tener que hacer. O sea, no hay que salirse de lo que dice la guía. Si la guía, por ejemplo, dice el trabajo durará 15 minutos, clic, puede ser de 20 minutos, no. Clic, puede ser menos de 15 minutos, no. Y dirán ustedes, a la gran tan tajante, así, 15, 15, sí. ¿Saben por qué? Porque en producción, tanto para radio como para televisión, los tiempos son exactos, exactos. Así que parte de hacer una buena producción es saber manejar los tiempos exactos. Si a usted le dicen, mire, tiene 30 minutos para hacer su noticiero, son 30 minutos, no son 40, no son 50, ¿verdad? Entonces, porque eso va acorde a la publicidad, a la pauta publicitaria de los medios. Pero bueno, esos son otros 20 pesos para platicarlo si quieren, pues allá cuando regresemos a la presencialidad y aunque sea con un café ahí en el Burger King de la Petapa. Bueno, a ver, no los veo, ¿cómo están? Déjense ver, tenemos que hacer la asistencia el día de hoy. Luis, Amelia, mucho gusto. ¿Quién más anda por ahí? Fabiola, Candy, déjese ver. Diego, eh, José, ¿quién más? Catarina, mucho gusto. Eh, ¿Quién más? ¿Y el resto qué? No están. ¿Dónde están los demás? Muy pocos todavía en la pantalla para poder hacer la captura. Ahí está Candy Alejandra. ¿Quién más está por ahí? Wilder, mucho gusto. ¿Quién más? Diego, Marlon. Bueno, ya vieron que es importante que estén bien presentes en la clase, ¿verdad? Porque si no, después resultan contestando otras cosas que nada que ver en las evaluaciones. Bueno, eh, ok, perfecto. Hoy como siempre los lunes tenemos el último periodo y pues
no hacemos una clase tan extensa, ¿verdad? Hacemos algo breve y en esta oportunidad que estamos retomando prácticamente los contenidos del curso, pues no va a ser la excepción. Antes, en la realidad nacional, pues todos saben qué es lo que significa la fecha de hoy, ¿verdad? 8 de marzo, ¿sí? A ver, ¿quién quiere hablar algo del Día de la Mujer? Lo que sepa, así, sin irse a Google. Bueno, es un día Buenas que... noches. Buenas noches, licenciado. Ay, perdón, Adelante, René. Amelia, después René. Adelante, Amelia. Ah, vaya. Licenciado, buenas noches, mis compañeros. Bueno, pues es un día que se conmemora, ¿verdad? Porque hace mucho tiempo unas mujeres pues trabajaban en una fábrica, si no estoy mal, y pues tuvieron, les daban mal, un maltrato, si no estoy mal, y creo que la fábrica donde trabajaban se quemó, si no estoy mal, por ahí está. Y pues trayéndolo a la actualidad, ayer hubo una manifestación, pues no era una caminata, no era una marcha pacífica, la verdad que sí da, da pena, tristeza, ¿verdad? Porque cómo se desarrolló, andaban haciendo alboroto las chicas ahí, entonces unos dicen, ah, son de la San Carlos, otros dicen, pues se les filtran ciertas personas, pero da pena, ¿verdad? Da pena porque pues no se ve solo a nivel nacional, sino llega a otras áreas eso, ¿verdad? Pues Ok, bueno. está bien, Amelia, muchas gracias. A ver, adelante, René. Sí, buenas noches. Yo diría, gracias que Amelia ya dio el contexto, pero regularmente se tiene la costumbre de decir feliz día de las mujeres y al contrario, es una conmemoración y es algo triste. No es para que sea feliz, pues, pero yo creo que lo han comercializado tanto que hasta el momento ya muchas mujeres, según desde mi punto de vista, ya no tienen el concepto claro por qué es que se conmemora este día. Ok, muy bien, René. ¿Alguien levantó la mano? Víctor, al parecer. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, adelante. Pues, como sabemos, hoy es el Día de la Mujer. No es una fecha de felicitación, sino una fecha de conmemoración con respecto al movimiento que surgió, que no tiene una fecha en específico cómo surgió, según muchos, de que surgió con la quema de que hizo el patrono a las trabajadoras en Nueva York, pero hubo una quema 50 años antes, entonces es un contexto histórico bastante desarrollado que en la sociedad, pues, que conforme el tiempo se ha ido perdiendo la verdadera fecha y no se sabe con exactitud. Sin embargo, en la actualidad se toma bastante referencia a esos puntos de la quema en Nueva York, segunda y la primera quema que se hizo en 1856, si no estoy mal. En fin, con esto se busca dar, la mujer busca dar a la mujer como lo que es a manera de equidad. Sin embargo, lo que piden, ¿cómo les podría decir? Sin sonar tonto, pues lo que sucedió en la actualidad. Hoy pudimos ver toda la noticia de que hubo manifestación ayer y hubo manifestación hoy por parte de las mujeres en el país y en otros países de América Latina. Ayer hubo una manifestación muy bonita, la verdad, muy bonita, muy desarrollada. Hubo bailes, todo muy bonito, igual que hoy. Una manifestación que quisieron dar referencia a las mujeres con un punto muy claro, mandando el mensaje exacto. Sin embargo, quizá algunas personas, no todas, aceptan una manifestación distinta a la que ellos están acostumbrados a recibir. Por ejemplo, unos dicen que las manifestaciones todos deben de ser pacíficas, que sí, que eso así se debe de realizar. Sin embargo, una manifestación que no es pacífica no es aceptada. ¿Por qué? Porque para ellos eso no es correcto, pero debemos de tomar en cuenta que en la historia nunca han existido movimientos que con la paz se vaya a ganar. Podemos hablar, aunque algunos den referencia del movimiento de lo que fue eh, eh, del conflicto racial en Estados Unidos, que fue un movimiento supuestamente pacífico, dejó muchas cosas así libres, pues, y no fue tan pacífico de todo, porque hubieron buses que se quemaban, gente que terminó siendo asesinada, etcétera. No fue tomemos de referencia eso. Sin embargo, ahora cuando las personas manifiestan de una manera distinta a la que es la pacífica, otras personas
no aceptan que esos también son formas de manifestarse, no aceptan de que se debe, que con una manifestación pacífica el mensaje no llega, y entonces solo mi punto de vista es de que todas las manifestaciones deben de ser aceptadas por como son, porque cada manifestación envía un mensaje distinto, envía el mensaje, quiere enviar el mensaje de una diferente forma a la sociedad. Muy bien, Víctor, excelente exposición. Bueno, por factor tiempo, yo sé que hay muchos que quisieran participar y externar su punto de vista con esto del Día de la Mujer, y es parte de la cultura general que debemos tener. Por eso es que suelo hacer estos ejercicios para ver cómo están con esa cultura general. Imagínense que hoy era su debut en el noticiero o en el periódico o en la televisión y les dicen, mira, tienes 10 minutos para hablar sobre el Día de la Mujer, o tienes que hacer una entrevista sobre el Día de la Mujer, o hacer un reportaje sobre el Día de la Mujer. Claro que ahora está San Google, pues, pero no hay nada como tener algo por ahí en la cabecita de cultura general. Y lo más importante, como han dicho ustedes en su intervención, es que esta es una fecha para conmemorar, no es una fecha para celebrar. Miren, a mí me dio tanta tristeza hoy, y no solo hoy, pues otros años, ver cómo la fecha se ha manejado tal cual fuera un Día de la Madre, por ejemplo, un Día de las Secretarias, casi se iguala a esas fechas y nada que ver. O sea, no es una fecha para dar regalos. Cuestionaría también incluso lo de las flores, ¿verdad? Porque más es una fecha para hacer esa memoria y esa reflexión acerca de lo que les ha tocado vivir a las mujeres. Y les digo, me dio tanta tristeza porque pensé que ya lo había visto todo en el día y alrededor del mediodía en mi otro trabajo andaban y lo tengo que decir abiertamente, de Banco de los Trabajadores regalando un pachón, así literal, un pachón y no sé qué, chocolate, no sé qué cargaban ahí. Y lo peor del caso era que le daban el pachón a las mujeres y tenían que tomarle la foto para que, con el pachón de esos, no, de esos plásticos, ¿verdad? Entonces, digo yo, ¿hasta dónde, digamos, se ha comercializado la fecha? Uno. Dos, si una mujer sabe el verdadero significado, con todo respeto, rechaza el bendito pachón, pues, y ya, y menos la foto, me explico, porque eso es también no conocer las mujeres, perdón, no todas, por supuesto, pero es no conocer su historia y no valorarse como tal. Ustedes lo han dicho, la fecha no está muy clara, por supuesto, antes de 1857, que se le atribuye como tal, y es la fecha que, si no estoy mal, la ONU registra como tal del Día de la Mujer. Antes hubo otros acontecimientos en Europa, y por ahí hubo el surgimiento de la fecha, pero fue hasta en ese año, en 1857, como lo han dicho ustedes, cuando las mujeres protestaban por sus derechos, principalmente sus derechos laborales, se oponían a largas jornadas de trabajo a las que eran sometidas casi en todo el mundo, y las mujeres de una fábrica de textiles en Nueva York alzaron su voz, ¿verdad?, contra esas injusticias. ¿Y saben qué hizo el dueño como resultado de eso? Encerrarlas y prenderles fuego. O sea, cualquier parecido con lo que ocurrió también hace unos años acá en el Hogar Seguro, entre comillas, es mera coincidencia. Y justo, cabal, una fecha como hoy, ¿verdad? O sea, es un acontecimiento tristísimo, ¿verdad? Que muchos, por no saber, por no tener esa cultura general, terminamos dando regalos, ¿verdad? Entonces, ojo, ustedes como sancarlistas, lo mínimo que debemos conocer es eso, y pues ojalá y no hayan dado regalos ustedes también, cual día de la secretaria o cual día de la madre, ¿verdad? Entonces, no es un regaño, solo es una sugerencia de la importancia que tiene cada fecha, ¿verdad? Entonces, hay que sabernos ubicar y enseñarle a la gente. Yo siento que nosotros como sacalistas también tenemos esa obligación de irle enseñando a la gente poco a poco a que vaya conociendo estas cosas, ¿verdad? Porque mucho se da por el desconocimiento y por la ignorancia. Y lo peor del caso es que esa ignorancia se propaga también a través de las cajas de resonancia en que se convierten algunos medios de comunicación y medios de comunicación masiva. Yo escuché un par de notas donde, o sea, abordaban la fecha como algo comercial. Me explico, o sea, por ejemplo, escuché una nota, yo sé que la intención del compañero, y lo conozco, digamos que es mi amigo, estuvo en este curso años anteriores, incluso
yo sé que tal vez la intención fue buena, pero en un momento se perdió el asunto porque hizo una recopilación de las canciones en que se menciona a la mujer. Y por ejemplo, hay una de, no sé, de Rata Blanca o de no sé qué otro grupo que como que por ahí como que no iba el asunto, ¿verdad? Ah, un par sí, pues, o sea, entonces yo sé que la idea fue buena, pero ojo, cuando uno hace ese tipo de cosas en los medios de comunicación, tiene que tener ese cuidado, ¿verdad? De realmente primero saber, ¿verdad? De qué onda con la fecha y luego, pues, qué voy a hacer, ¿verdad? Porque repito, la idea estaba buena, pero creo que no se logró del todo el objetivo, ¿verdad? O sea, se le reconoce al menos al compañero eso de querer hacer algo diferente, ¿verdad? Entonces, es un poquito de reflexión del por qué la fecha. En Guatemala, eh, la situación de las mujeres es tristísima. En los últimos años han sido asesinadas, han sido desaparecidas, han sido torturadas y ahí tenemos casos emblemáticos. Y quizá el caso que más ha sonado en los últimos años es el de Cristina Sicabiza. Pero bueno, ojo que solo el apellido pues dice mucho y hace mucha bulla en los medios de comunicación. Pero Cristina Sicabizas hay un montón en el interior del país. Claro, no con ese apellido. Por eso es que esos casos no han tenido la relevancia, ¿no? Y no han sonado tanto, pero hay un montón de casos igual o peores, ¿verdad? En el interior del país, sobre todo. Las protestas, vean, hace algunos años en la universidad, ahí en la San Carlos, alguien nos decía, las paredes y los muros son los periódicos de la gente que no tiene acceso a alzar su voz en los grandes medios de comunicación. Y se critica eso, o sea, yo leí un par de opiniones de gente que está muy bien ubicada y uno los tiene bien identificados, que responden a ciertos intereses y que son cajas de resonancia del sistema. Y criticaban eso, o sea, y se la mantienen criticando ese tipo de acciones. Claro, pues yo digo, bueno, o sea, yo tampoco estoy de acuerdo con que le rompan las ventanas a un comercio o que destruyan la propiedad privada. Claro, ojo, aclaro, eso yo no estoy de acuerdo. Pero, qué es más dañino o qué es peor? ¿Una pinta o que te maten? O sea, leí también opiniones en ese sentido. Y entonces, ¿y por qué, digamos, cuando las matan, cuando las violan, cuando les desaparecen, esos que critican tanto las pintas, ¿verdad? ¿Por qué no alzan su voz ahí, pues, ¿verdad? Cuando suceden ese tipo de cosas. Entonces, es también conocer un poquito y no dejarnos llevar mucho por lo que nos dicen, ¿verdad? Los grandes medios masivos de comunicación, que muchas veces, y no solo en estas protestas, en las otras protestas, ¿verdad? Se van más porque, ay, se va a bloquear el tránsito y los reportes, si ustedes hacen un análisis de cuánto se reporta por ejemplo, de los objetivos de una protesta, ¿verdad? Y qué importancia se le da a que obstaculizaran el tránsito, etcétera, etcétera. Claro, repito, responden a esos intereses, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Insisto, no estoy de acuerdo con la violencia porque no es así la forma, pero como alguien decía por ahí, o sea, en este país muchas veces se tienen que tomar otro tipo de acciones para que medio les pongan coco, porque me enteré que ayer mismo por la tarde hubo una manifestación muy particular, creo que hicieron yoga, otro grupo de mujeres ahí en la Plaza Central, y yo no leí o no escuché mayor cosa en los grandes medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios grandes de comunicación lo que les interesa es que haya ventanas quebradas, mejor si alguien se mata quebrando una ventana, porque ahí está la noticia, me explico, ahí está el amarillismo, ¿verdad? Como decía el compañero, si todo es pacífico, quizá ni las cubran, me explico, o sea, lamentablemente así es. Pero bueno, es un poquito para reflexión de la fecha. Eh, ¿Qué más? Bueno, ya platicamos de la próxima tarea para los que se unieron posterior, pues el próximo miércoles explico la guía de trabajo. A estas alturas entiendo que ya todos están integrados en algún grupo y si no, pues vayan viendo dónde se integran, ¿sí? Recuerden, son 5 integrantes, si no estoy mal, lo que indiqué, máximo, ¿sí? Licenciado, es que mire que somos 8 porque así hemos sido desde que iniciamos el primer semestre. Lo siento, 3 se tendrán que sacrificar y formar otro grupo, ¿sí? 5 máximo. ¿Puede ser de 3 LIC? Sí, puede ser de 3. ¿Puede ser menos de 3 LIC?
Lo veo difícil. ¿Saben por qué? Porque se va a perder el objetivo de lo que van a hacer y les va a costar mucho, ¿sí? Entonces, 3 todavía, lo mínimo, ¿verdad? Pero lo ideal es 5, ¿sí? 5, 5, 5. Bueno, la fecha de entrega de esa actividad que está en el programa, pero si no estoy mal, está para finales, poquito antes que finalicemos marzo, entre 25 por ahí y el 28 por ahí está la entrega de esa tarea, ¿sí? Entonces, por eso con tiempito les voy a dar la guía para que comiencen a trabajar y no tengan complicación en cuanto a la producción de esa telerrevista temática, ¿verdad? Entonces, el miércoles les voy a explicar cómo va a ser el asunto, ¿sí? Bueno, hoy creo que con ustedes ya platicamos un poquito acerca de periodismo de investigación, que es el tema que sigue iniciando nuestra segunda unidad, pero solo hicimos como un preámbulo, como un adelanto, ¿verdad? Y de ahí se nos vino la semana de exámenes y, oh sorpresa, no contábamos con que iba a ser toda la semana para solo exámenes, ¿verdad? Entonces, pues hubo un paro en cuanto a los contenidos, pero creo que nos podemos poner al día con eso y no hay ningún problema, ¿verdad? Bueno, sí logran ver la presentación, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Sí, Rick. Estamos, ¿verdad? Bueno, ok. Ok, periodismo investigativo. Ok, decíamos que para comenzar ustedes llevan un curso completo, ¿no? De periodismo de investigación. Me compartieron que, sí, ¿verdad? Que incluso su examen parcial fue, supongo yo, una investigación con todas las de ley, ¿verdad? O sea, el reportajito que hicieron conmigo, se quedó corto. Quisiera leer esos trabajos de investigación, supongo que han de haber estado buenos, ¿verdad? Porque el nivel de exigencia que tenían para hacer un examen parcial, pues era de esa naturaleza. Así que no pretendemos con este tema específico, pues competir con el curso que ustedes llevan acerca de periodismo investigativo como una especialización. Más bien, pues van a ser aspectos generales y probablemente algunas cosas que ustedes ya conocen sobre periodismo de investigación, ¿verdad? Decíamos cuando hicimos la introducción sobre esto que si alguien les pregunta a ustedes en términos prácticos, en términos sencillos, ¿qué es periodismo de investigación? Pues diremos que es revelar algo que a alguien con poder, seguramente, ¿verdad? O casi siempre, no quiere que salga a la luz, que alguien que tiene poder mantiene oculto y por eso mismo, porque algo esconde, ¿verdad? No quiere que eso salga a la luz. Una definición así muy práctica de periodismo de investigación. Regularmente indaga en donde hay poder, ¿verdad? Poder económico, político, etcétera, ¿verdad? Dice acá que tiene que ser coherente, sistemático, de una investigación tendiente a develar o mostrar situaciones de interés para la población, ¿verdad? Ojo con eso, ¿sí? Se los decía en el reportaje, era una condición que tenían ustedes que cumplir cuando hicieron su reportaje, que tenía que ser un suceso, un hecho que le interesara a una mayoría de población, o al menos a una buena parte de esa población, de esa comunidad, dependiendo del tema que ustedes hayan hecho, ¿verdad? Entonces, eso lo tienen que tomar en cuenta. O sea, yo no puedo, y eso lo pongo de ejemplo, fíjense, cuando estamos en la presencialidad y abordamos este tema. Yo vengo y me doy cuenta que en mi estado de cuenta, valga la redundancia, de mi banco, ¿verdad? X banco, me descuentan cierta cantidad cada 3 meses o cada 6 meses, parecido a lo que debitan del uso de tarjeta de débito, ¿verdad? Y yo digo, bueno, o sea, pasó una vez y me hago el loco, ¿sí? Pero vuelve a pasar a los 3 o 6 meses, no sé cómo es la cosa. Entonces yo digo, bueno, o sea, ya le pongo coco, ¿no? O sea, aquí esto ya me está afectando, pues, o sea, ese descuento que me hacen, pues ya cuánto es en el año. Y entonces vengo y me pregunto, seguramente no es solo a mí, a cuánta gente es, ¿sí? ¿Cuánta plata hace el banco? ¿Cómo justifican ese descuento? Etcétera. Entonces, si yo vengo y si fuera solo a mí y yo hago una investigación porque solo me afecta a mí, eso no cumple con esa condición de que afecte a una mayoría. Pero si yo comienzo a investigar y me doy cuenta que, no es solo a mí, es a mi compañero,
Entonces es a cuánta gente aquí en el trabajo, a cuánta gente de otras empresas, a cuánta gente en el departamento, a cuánta gente en el país, ¿me explico? Entonces ya hay un interés ahí colectivo, porque eso le afecta a una mayoría de la población. Y yo puedo hacer un tema de investigación de ese descuento que el banco no me lo está justificando, si fuera el caso, por supuesto, ¿verdad? Entonces, a manera de ejemplo, ¿verdad? De esta condición importante que tiene que cumplir el periodismo de investigación. Ojo, con esto último, no constituye la publicación simple de informaciones filtradas. Ojo con eso. El periodismo de investigación no es simplemente las filtraciones que regularmente nos hacen a nosotros como periodistas. Y recuerdan al invitado, él lo decía, mucho de periodismo de investigación se hace a base de filtraciones, pero esas filtraciones el periodista las tiene que confirmar, las tiene que corroborar, ¿sí? Bueno, este diputado dice que su contrincante, solo porque es del otro partido, ¿verdad?, está recibiendo cheques bajo la mesa. Y me pasó copias de 2 cheques que dice él que ha recibido. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Comprobar si esos cheques fueron cambiados, quién los cambió, etc. Y ahora es fácil hacer todo eso. Entonces, corroborar esa información, porque puede ser que el otro, solo porque es su contrincante, le quiera meter zancadilla. Y pongo el ejemplo ahí de los diputados, porque eso es común ahí en el Congreso de la República. Bueno, avancemos. El periodismo de investigación tiene que cumplir con ciertos objetivos, ¿sí? Por supuesto que habrán varios, pero yo tengo acá estos 4, ¿sí? Primero, tienen que aumentar y profundizar el conocimiento en diferentes ámbitos por parte de la ciudadanía, aportar algo a esa ciudadanía, ¿sí? Aportar conocimiento, que contribuya también con nuevos antecedentes al debate nacional e internacional sobre temas que sean relevantes para la sociedad, que se amplíe el acceso a la información y que contribuya al fortalecimiento de la democracia. Yo me quedo con ese último objetivo, ¿sí? Y es, creo yo, lo más importante. ¿Recuerdan ustedes los acontecimientos de 2015, ¿no? Y el derrocamiento del gobierno de turno, del binomio presidencial en ese tiempo, Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, ¿sí? Ya lo hemos platicado, muchos de los casos de corrupción que salieron a la luz, ¿verdad? Y siguen saliendo, han sido gracias a la prensa, ¿sí? ¿Verdad? Claro, después el Ministerio Público los ha tomado y los ha, pues, judicializado, ¿verdad? Ha hecho una investigación, ¿verdad? Porque la prensa, y ojo con eso, la prensa tiene que hacer su papel de informar, ¿verdad? Ya se encarga el MP de hacer su papel, los tribunales, etcétera. No pretendan ustedes como periodistas nunca querer ser periodistas, querer ser fiscales, policías, ¿verdad? O sea, y aparte jueces, porque muchas veces también, o a veces desde que informamos nos saltamos hasta juez porque de una vez condenamos, ¿verdad?, en los medios, o algunos que se la llevan de policías y fiscales y se ponen a perseguir, no sé, ladrones en moto en la capital, ¿verdad? No, eso no es el papel de la prensa, pues, o sea, eso es amarillismo, ¿sí? Eso es venderle show a la gente, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Entonces, regreso a lo de contribuir a la democracia. Muchos de esos sucesos, díganme ustedes si no despertaron en la gente al menos esa conciencia de protesta, esa conciencia de no aguantar, ¿verdad?, los actos de corrupción. Entonces, eso es contribuir a que la democracia se fortalezca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el 2015 marcó un antes y un después, ¿sí? Antes de 2015, la población en general se mantenía pasiva y viendo cómo se robaban los millones en nuestras narices, ¿verdad? De 2015 para acá hay más sistemas de control. Eso ayudó también, ¿verdad? Las instituciones encargadas de fiscalizar, de controlar, tienen que tratar de hacer cada vez mejor su trabajo, porque si no, saben que tienen la fiscalización de esa sociedad. Y eso es fortalecer la democracia, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Decía, es para mí lo más importante del periodismo de investigación. En esta presentación es muy corta, ¿sí? El próximo miércoles y jueves, por ahí, y si no terminamos, pues tomamos un día la otra semana, vamos a ver otros detalles, otros aspectos del periodismo de investigación con otra presentación que
creo que ya les indiqué que tengo y que me compartió en su momento la periodista de la cual hablábamos hace unos días, Julie López, que está, la verdad, muy buena. Condiciones básicas del periodismo de investigación, ¿sí? Así como el periodismo convencional tiene que cumplir con ciertas condiciones, el periodismo de investigación también, ¿sí? Acá hay algunas. Primero, que la investigación sea el trabajo del reportero, ¿verdad? No de alguien más, ¿verdad? O sea, no puede ser un copy-paste, ¿verdad? A ese nivel. Que el tema investigado sea de interés social, ¿verdad? O razonablemente importante para cierto sector de la sociedad. Que haya personas o entidades que desean mantener algo en secreto, ¿verdad? Que no quieran que se divulgue. Y mientras más es el interés de alguien por ocultar algo, más tiene que ser el interés del periodista por escarbar ahí, ¿verdad? Por dar a conocer eso que tanto se está ocultando. Y acá, ¿verdad? Algunos aspectos positivos y negativos del periodismo de investigación. Creo que la vez pasada platicamos también algo de eso. Eh, algunas características que tienen que tener cuando se hace periodismo de investigación, ¿sí? Primero, una buena capacidad de observación, ¿sí? Segundo, una buena retentiva, buena memoria visual, capacidad de previsión y planificación, capacidad para improvisar, discreción, ¿verdad? Ojo con eso, porque si les confían un dato, si les filtran información, tienen que ser discretos, ¿verdad? Y si, como decía el invitado, la fuente les dice, mira, te voy a decir algo, pero por favor no me vayas a citar, tenemos que respetar eso, ¿verdad? Disposición a trabajar en equipo, porque los grandes reportajes, las grandes investigaciones, generalmente no las hace un solo periodista, es un trabajo en equipo. Y, por último, esto es bien importante, la ética, ¿verdad? La famosa ética periodista. ¿Por qué retentiva? ¿Por qué memoria visual? ¿Y por qué una buena capacidad de observación? Hay algunos lugares, acá en Guatemala, a ver, la Embajada de los Estados Unidos, sí, a ustedes los invitan ahí a una actividad. Ahí son bien estrictos y muchas veces o casi siempre no los van a dejar que ingresen celular, que ingresen una grabadora, una cámara, dependiendo de la actividad, ¿verdad? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes como periodistas? Tener ahí sí que poner a funcionar el disco duro principal, ¿verdad? Su cerebro con una buena retentiva, una buena memoria visual y una buena capacidad de observación, ¿verdad? Por si algo anómalo pescan ahí que sea susceptible de investigar. Les puse la embajada norteamericana solo como un ejemplo, pero seguramente hay otros lugares donde no podemos ingresar a un dispositivo de grabación y ahí tenemos que tener buena retentiva. Eh, nos vamos a quedar hasta acá porque de los casos emblemáticos lo quiero desarrollar en una sola plática porque si no nos perdemos el hilo, ¿verdad? ¿De qué se trata? Pero les adelanto acá, yo he realizado a lo largo de estos años una recopilación de los casos, como dice el título, emblemáticos que se han dado en el país justamente a partir de 2015 para acá, comenzando con el famoso caso La Línea, ¿recuerdan? ¿Y por qué los he puesto acá? Porque son esas investigaciones periodísticas que dieron pie a que se destapara toda una olla de grillos, ¿verdad? Una cloaca que había ahí en el estado, ¿verdad? Y que las consecuencias, pues ya las sabemos, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer ese recorrido por esos casos en la próxima clase, ¿verdad? Y van a ver ustedes cómo a través de esas investigaciones periodísticas se han desenmascarado a algunos políticos y han salido a la luz justamente ese tipo de hechos que lamentablemente nunca hubiésemos querido que pasaran. 20 con 9 minutos. ¿Dudas, preguntas, aportes, soluciones, ventas, quejas? O sea, como esos programas de los colombianos, ¿verdad? Solo permítanme.